Quiero que pienses en la siguiente escena. Imagínate que es un sábado. Tú tienes un amigo o una amiga a quien tú has invitado a la iglesia, a quien tú le has dicho, oye, ven, quizás has orado por él, pero esta persona, por X o Y razón, nunca ha querido ir, se ha negado, quizás ya conoce la palabra de Dios. Pero ese sábado, ese viernes, quizás esta persona tuvo un problema grave que le tocó el corazón y ese día te llama y te dice, mira, le voy a dar una oportunidad a Dios. Quiero ir a la iglesia contigo. Bueno, sin duda esa noticia a ti te alegra, esa noticia pues es algo que nos agrada y tú decides de alguna o de otra manera pues ir por ella. Esta persona quizás se ponen de acuerdo el lugar, la hora y pues tú vas feliz, va a ir a la iglesia. Bueno, la traes a la iglesia y quizás no la saludan al entrar, no le dan la bienvenida, están los hermanos ahí platicando, pero como si ya la conocieran. Simplemente tú pasas con esta persona y te sientas. Llega el momento de iniciar el culto, quizás empiezan un poco tarde, llegó tarde el que va a abrir el programa, pero bueno, empiezan. No le dan la bienvenida, ni siquiera le dicen, bueno, bienvenida a nadie, menos a esta persona, y comienza la lección de escuela sabática. El tema quizás un poco controversial, un poco complicado, y posiblemente hay un pique ahí entre dos hermanos que tienen puntos de vista diferentes de la lección y esto genera un poco de calor entre la hermandad. Híjole, qué pena, ¿no? Pero bueno, viene el segundo servicio, a que nosotros llamamos el culto divino. Y tú dices, bueno, ahora es el momento. Pero resulta que la persona que le toca predicar no se preparó. La persona que le toca predicar no se preparó, entonces pasa y pide disculpas por no haberse preparado. Lee solo un texto de la Biblia y se la pasa leyendo párrafos del espíritu de profecía, posiblemente algún escrito, alguna revista por ahí. Y cuando habla él, es para criticar, menciona nombres, critica al pastor, critica a la organización, dice que la iglesia está en apostasía, dice que Cristo se está yendo de la iglesia. Te hago la pregunta. No sé si esto que te estoy diciendo sea parecido a la realidad o sea mera coincidencia, pero esta persona a la que tú invitaste, la pregunta es, ¿será que conoció de Dios ahí en ese momento? ¿Será que realmente esta persona se fue llena de nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que va a querer volver? Creo que hay un problema en la predicación de nuestra iglesia. Y es por eso que yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hay crisis en la predicación de nuestra iglesia? Estoy seguro que la respuesta es sí. Posiblemente, a lo mejor donde tú vivas o en la iglesia que te reúnes no haya ese problema. Pero la realidad es que a nivel nacional, a nivel mundial, son pocos los púlpitos de nuestras iglesias donde realmente haya una predicación bíblica, una predicación correcta, una predicación apropiada. Y muchas personas se van chasqueadas de nuestra iglesia y quizás nosotros mismos, porque como decía Spurgeon, en lugar de que haya pastores, y cuando hablo de pastores, bueno, sabemos que en nuestra iglesia no tenemos un pastor por iglesia, pero hablemos de predicadores. En lugar de que haya predicadores alimentando las ovejas, decía Spurgeon, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Y quizás no haya payasos en nuestra iglesia, pero posiblemente la falta de instrucción, posiblemente la falta de tiempo, de dedicación o muchas razones la crisis de la predicación por esas razones es evidente. Y es por eso, queridos hermanos, que creo yo que se está preocupando la asociación por impartir estos mensajes. Y quizás eh, te has puesto a reflexionar sobre esa necesidad. Y hoy, queridos hermanos, vamos a ver la importancia de la predicación bíblica.
Es un gusto estar aquí con ustedes y agradezco la invitación al hermano José Manuel Castrejón. Agradezco que me haya invitado a estar aquí en esta ponencia sobre la importancia de la predicación. Debemos comprender muchas cosas. ¿Y cuál es esa importancia? El libro de Marcos, capítulo 1, el versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí vemos el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y está marcado por algo. Jesús vino predicando. Jesús vino predicando. Así comenzó su ministerio y así lo terminó, predicando. La mayor parte o las mayores cosas que Jesús hizo fue predicar. Bueno, claro, también hizo muchos milagros, no lo vamos a negar. Pero Jesús comenzó su ministerio predicando. ¿Pero por qué Jesús comenzó su ministerio predicando? El libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí en este versículo el apóstol Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Hermanos, Dios pudo haber utilizado muchos medios distintos. Ángeles pudieron venir a predicar. Pero dice aquí el apóstol Pablo que a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso la Biblia cuando dice Mateo 28, id a ser discípulos enseñándoles, ¿cómo le vamos a enseñar? ¿Cuál es el medio? Es la predicación. Y la predicación abarca varias cosas, quizás predicación casa por casa, predicación en el templo, pero a Dios le pareció bien salvar a los hombres por la locura de la predicación. Y aquí vemos la importancia de la predicación. Si la predicación es el medio por el cual Dios trae salvación a los hombres, por el cual vamos a obtener el conocimiento de Dios, entonces quiere decir que la predicación es de suma importancia para la iglesia y más para este tiempo en el cual nosotros vivimos. David Helm, en el libro La predicación expositiva, la página 14, dice, nuestro mundo necesita saber desesperadamente lo bajo que ha caído la humanidad, lo alto que Jesucristo ha ascendido y lo que Dios requiere de su pueblo. Entonces, el mundo necesita saber eso. Y es por medio, entonces, es por medio de la locura de la predicación, por medio de la exposición de la palabra de Dios. Y quiero ser claro en esto. Cuando digo exposición de la palabra, no de ideas, no de teorías, no de pensamientos propios, sino de la exposición de la palabra. Hermanos, ¿por qué es importante? Porque el mundo necesita saber lo bajo que el mundo ha caído. Nunca vamos a estar conscientes de que necesitamos la medicina si no estamos conscientes de nuestra enfermedad. Y es por eso que por medio de la locura de la predicación, Dios nos ha llamado, Dios ha planeado salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Estamos viviendo, hermanos, estarán de acuerdo conmigo, tiempos peligrosos, tiempos diferentes, ya no es el mismo que hace, hermanos, ni que hace un año, ni que hace 5, ni que hace 10, mucho menos hace 50 años. Y no sé si hay alguien aquí que tenga quizás más de 15, 20 años en la iglesia y posiblemente recuerde aquellos sermones de antes. Pero ahora estamos viviendo tiempos peligrosos y lo dice el apóstol Pablo en la carta de segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. Y la palabra de Dios lo dice así, segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo
que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. Hermanos, estamos viviendo en esos tiempos ya. No es algo a futuro. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, blasfemos, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo le habla a Timoteo de lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Ahora, hermanos, esto fue escrito antes del año 100 antes de Cristo. Con cuánta mayor o más razón tiene ahora el apóstol Pablo de la situación en la cual estamos viviendo. Entonces, son tiempos peligrosos y todo el capítulo 3 mm, habla precisamente de esa situación peligrosa que estamos viviendo en la actualidad. ¿Sí? Personas que resisten a Dios, como James y Jambres, mencionados en el versículo 8. Así está el mundo. Ahora, ¿será que Pablo estaba hablando de fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? Bueno, es bien fácil decir, bueno, es que se refiere a afuera. Y correcto, está muy bien. Pero la palabra de Dios también es para los de adentro. Y esa situación que estamos viviendo, hermanos, seamos realistas. Hay frialdad. Se están metiendo, o personas quieren meter cosas que no son bíblicas. Hay decadencia espiritual, hay falta de estudio de la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, estamos viviendo en esos tiempos peligrosos. En esos tiempos ya están aquí. Hombres amadores de sí mismo. ¿Cuál es el interés que tiene la mayoría de los miembros? Hermanos, si invitamos a predicar, nadie quiere. Hacer obra visionera, no queremos. Dedicar un tiempo a Dios, no, entre semana no puedo, hay que hacerlo el sábado, porque el sábado solo tengo tiempo. Que, hermanos, estamos viviendo en tiempos donde llena la iglesia, está llena la iglesia de hombres y mujeres amadores de nosotros mismos, que nos preocupamos más por nuestro bienestar, por qué tengo, por qué quiero, por qué juntar. Soberbios, blasfemos. Y lo podemos ver a veces en el púlpito. La soberbia, la blasfemia. Y lo podemos ver a nuestro alrededor, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, implacables, calumniadores, traidores. Bueno, es la situación que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que iba a haber. A veces resistimos a Dios. Esa es la situación. Pero, ¿qué le dijo Pablo a, a Timoteo en la última parte de ese capítulo? Versículos 13 al 17. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. La situación no se va a componer, va a ir peor. Engañando y siendo engañados. ¿Hay engaños en nuestros púlpitos? ¿Hay crisis en la predicación? Claro, porque posiblemente se han predicado cosas que no se tienen que predicar, que no son bíblicas. Pero da un consejo el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Pablo lleva a Timoteo hacia la solución. ¿Y cuál es la solución? El versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay una crisis en este mundo. Hay una crisis en la predicación.
Pero Pablo lleva a Timoteo ¿hacia dónde? Hacia las Escrituras. Y le recuerda a Timoteo que la Escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Pablo lleva a Timoteo a esto, hermanos. Entonces la solución a la crisis actual en este mundo y en nuestra iglesia es volver a la predicación bíblica. Que nuestros púlpitos sean bíblicos, que nuestros predicadores y predicadoras sean bíblicos. Ese es el punto ahora, que nosotros volvamos a las sagradas escrituras, porque este es el medio, la predicación es el medio, el cual Dios dio. ¿Para qué? Para salvar a los hombres. Para muchos puede ser locura, pero por medio de esa locura de la predicación agradó a Dios salvar a los hombres. Y el consejo en el siguiente capítulo que le da el apóstol Pablo a Timoteo es: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, que prediques la palabra. Entonces, le muestra Pablo el problema a Timoteo, pero le da la solución. ¿Y cuál es esa solución? Que prediques la palabra. ¿Que prediquemos qué cosa? Que prediquemos la palabra. Le sigue diciendo que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, doctrinas de enseñanza. Eso es la solución. ¿Por qué es importante la predicación en nuestro tiempo, hermanos? Porque es la solución a la crisis actual. Porque es la solución al problema que hay en el mundo y que hay en la iglesia. Si nosotros volvemos a la predicación bíblica, nuestras iglesias serán iglesias poderosas. Pero si continuamos con la crisis que hay, sin esforzarnos, sin poner interés en la predicación, sin dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios, hermanos, la crisis va a seguir siempre. Entonces debemos recordar que sí, hay una crisis, pero nosotros debemos comprender entonces que ¿qué? Lo que dice Timoteo 4, 3 y 4. Aunque prediquemos bíblicamente, dice aquí, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. La crisis nos tiene que llevar a comprender algo. Hay dos cosas. ¿Por qué las personas no se sienten? No he hecho la encuesta y no he preguntado, pero de acuerdo a mi experiencia, a mi conocimiento de la iglesia, ah, las personas de nuestra iglesia no les agrada la propia predicación de nuestra iglesia. Y eso nos da comezón de oír, y los culpables, debemos ser honestos, somos nosotros los predicadores. Cuando no le damos la importancia a la predicación de la palabra de Dios, cuando no nos preparamos, cuando no buscamos sacar del texto bíblico lo que Dios quiso decir, cuando empezamos entonces a sacar las cosas que yo creo o que yo quiero que el texto diga, esto se vuelve un problema. Entonces se amontonan maestros porque tenemos comezón de oír, y a veces nosotros mismos buscamos a alguien que, que, que nos llene el oído. Quizás tú tienes tu predicador favorito dentro y fuera de la iglesia. Entonces la crisis que hay también nos lleva a buscar ¿qué?
a buscar pastos. Pero el consejo de Pablo a Timoteo es que prediques la palabra, porque posiblemente seamos nosotros los responsables de que la palabra no se predique y de que también muchas personas estén buscando la predicación en otro lado. Creo que ya hemos visto lo que nuestro Señor Jesús hacía. Marcos 1:14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces es la obra de Jesús, es la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es predicar? La palabra predicar en este pasaje significa proclamar, significa pregonar. Es la misma palabra usada para heraldo, de aquel que pregona en alta voz. ¿Y qué era lo que Jesús predicaba, hermanos? Noten la importancia de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estamos viviendo en esa crisis, pero como leía David Hell, el mundo necesita saber cuán bajo ha caído. Pero ¿cómo lo vas a ver? Por la locura de la predicación. Por eso es importante la predicación bíblica en nuestros púlpitos. No estoy demeritando al espíritu de profecía, pero posiblemente estamos abusando del don de profecía. No estoy demeritando el tomar algún bosquejo bíblico, pero cuando el mensaje no es un mensaje que tú encontraste en la palabra de Dios, no va a tener el mismo efecto. Jesús predicó un mensaje actual. El tiempo se ha cumplido. Un mensaje de importancia para nuestra salvación. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y he ahí también parte de la importancia de la predicación en nuestros días. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 versículos 13 y 14 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que lo invoque. Pero hace una pregunta, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo van a oír? Sin haber quien les predique. Entonces, es el medio, la predicación, estarán de acuerdo conmigo, es el medio que Dios utiliza para que el mensaje a las personas les llegue. Pero ¿cómo? ¿Cómo van a creer en Dios? ¿Cómo creerán en Dios si cuando predicamos nos la pasamos quizás criticando? Quizás nuestros mensajes no son cristocéntricos. ¿Cómo van a creer en Dios si abusamos de la lectura? Miren, quiero contarles una experiencia. Hace ya algunos años, abriendo campo en Jalapa, Veracruz, fuimos, bueno, la iglesia estaba conformada, a excepción mía, puras mujeres, eran siete mujeres, contando a mi hija, a mi esposa, y otras hermanas más que se reunían. Entonces, era una semana de oración. Y decidimos ir a pasar el sábado a un parque. Entonces, como era semana de oración, le pedí a una de las hermanas que ella se encargara de dar el tema. Entonces llegamos temprano al lugar, al parque, buscamos una palapa, llevábamos la comida y todo eso, la pusimos ahí y bueno, nos dispusimos a comenzar el sermón. Bueno, no el sermón, sino la escuela sabática, se hizo la escuela sabática y en la pausa, entre la escuela sabática y el culto divino, las hermanas decidieron ir al sanitario. Yo me quedé ahí cuidando las cosas y llegó una familia, un hombre alto, ojos verdes, no eran mexicanos, no hablaban español, y dos niños, y llevaban un pollo frito, y usaron la misma palapa donde nosotros estábamos. Yo estaba solo, la palapa se veía vacía. Quizás si hubieran estado ya las hermanas, a lo mejor ellos no entran, bueno, no sé. Y, y se sentó en una de las bancas de la palapa tenía bancas alrededor, y empezaron a comer. Cuando llegan las hermanas, pues empieza la predicación.
Y ellos muy respetuosamente no nos dieron la espalda, o sea, se sentaron viendo hacia afuera de la palapa e hicieron que sus hijos guardaran silencio mientras estaba la predicación. Bueno, cuando acabó la predicación, nos saludamos y yo me dirigí hacia ese hombre, Timoteo se llamaba. Me dirigí hacia Timoteo, obviamente yo no conocía su nombre, y lo saludé y le dije, feliz sábado, Dios le bendiga. Y él en un español un poco, bueno, no perfecto, me dice, ¿adventistas? Yo dije, sí. ¿Cómo lo sabe? Dice, por dos cosas. La primera cosa, por el sábado. Dice. La segunda, porque en su predicación se la pasaron leyendo. ¿Por qué nos conoce el mundo? No precisamente por una buena predicación. Hermano, nosotros tenemos la bendición de tener espíritu de profecía y de tener recursos a nuestro alcance, pero hemos hecho un abuso. Y bueno, Timoteo pues, nos conocía o sabía de nosotros, claro, no sabía de la reforma, pero sabía de nosotros como adventistas porque nos la pasamos leyendo en nuestros sermones. Y quizás no le estamos dando importancia a la predicación bíblica. Como te digo, no estoy en contra del don de profecía. Voy a usar don de profecía en un momento, pero esta es una instrucción, ¿no? Entonces todo tiene su momento y su lugar. Y debemos comprender que si nosotros nos paramos al púlpito y no predicamos a Jesús, no predicamos de Jesús y no hacemos como Pablo, no me propuse saber entre nosotros sino a Cristo y a Cristo crucificado. Entonces es parte de qué? Para que el mundo conozca a Jesús, debemos predicar de Jesús. Por eso, ¿cómo van a invocar? Entonces piensa, querido hermano o hermana, ¿cómo está tu predicación? ¿Cómo estamos desarrollando nuestra predicación? ¿Será una predicación bíblica? ¿Será una predicación con coraje? ¿Será una predicación molesta? ¿Una predicación para ver a quién le tiro pedradas? ¿Cómo será nuestra predicación? Entonces entendemos que la importancia de la predicación estriba en que es un mandato divino, en que Jesús predicó, en que es la forma de llevar el mensaje y combate la corrupción actual dentro de nuestra iglesia y dentro de nuestro mundo. Por eso es importante la predicación en nuestros días, apreciados hermanos. Por eso es importante. Pero, ¿cómo estamos precisamente en ese tema de la predicación? Quiero leer algunos párrafos del don de profecía en esta instrucción. Y noten lo que dice la sierva del Señor. Los sermones, esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 220, los sermones de algunos de nuestros ministros tendrán que ser mucho más poderosos de los que predican ahora. O muchos apóstatas oirán el mensaje tibio e indirecto que arrulla a la gente y la hace dormir. Pablo le dice a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Pero en este peligro que hay, en esta situación que encontramos en nuestra iglesia, ¿será que estamos cumpliendo? ¿Será que nuestra predicación está cumpliendo? No. Por eso dice que nuestros sermones deberían ser más poderosos de los que se están predicando ahora. Nuestros sermones tienen que ser más peligrosos, queridos hermanos, de los que ahora se predican. Porque nuestros mensajes, dice ahí, un mensaje tibio que arrulla a la gente y la hace ¿qué? Y la hace dormir. ¿No serán así nuestros mensajes? ¿Que son buenos para el insomnio? Leía en un libro de la predicación que dice que si una persona se duerme en la predicación hay que despertarla. Si dos personas se duermen hay que despertarlas, pero si se duermen tres hay que despertar al que está predicando. ¿Sí?
Todo discurso debe darse bajo el sentido de los terribles juicios que pronto han de caer sobre el mundo. El mensaje de verdad ha de ser proclamado por labios tocados por un carbón del altar divino. ¿Cómo tiene que ser proclamado el mensaje? Por labios tocados con un carbón del altar divino. Oh, queridos hermanos, que Dios toque nuestros labios con ese carbón para que nuestros discursos, nuestros mensajes tengan poder. Porque a Dios se agradó salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. HMS Richards, en su libro eh, Apacienta mis ovejas, se lo recomiendo para la predicación, dice, hasta que no lleguemos al punto de creer que todo ser humano, incluido yo, es un pecador que merece el infierno, nunca predicaremos con fuego. En la escuela misionera doy esta materia de homilética y oratoria y yo les hago reflexionar lo que precisamente HMS Richards menciona un poco. ¿Qué pasaría, para que veamos la importancia de la predicación, querido hermano, qué pasaría o cómo deberías predicar? Te pongo dos ejemplos y sería bueno que lo analicen ustedes posterior a la clase. ¿Cómo predicarías si supieras que la persona que está frente a ti, que una de las personas que están frente a ti es la última predicación que va a escuchar? Que tú supieras, que Dios te revelara de pronto que esa persona saliendo del culto se va a cruzar la calle sin fijarse, la atropellará un auto y morirá inmediatamente. La pregunta es, si Dios te revelara, tú vas a predicar y Dios te revela lo que va a suceder, ¿predicarías igual? Tu mensaje sería lo último que va a escuchar esta persona. Ahora, quiero que recuerdes tu último sermón que diste. ¿Volverías a dar ese sermón? ¿Lo predicarías así como lo predicaste? Estoy seguro que no, ¿verdad? Estoy seguro que no, porque a veces no le damos importancia a la predicación. Ahora te cambio el ejemplo. Y si supieras que fuera tu última predicación la que vas a dar ese día, que ese viernes por la noche es tu último mensaje, que Dios te dice, mira, predicas y tu vida termina. ¿Predicarías igual? Estoy seguro que no. Es por eso que, hermanos, tenemos que hacer de la predicación como que si fuera quizás el último sermón que alguien va a predicar, el último mensaje que alguien va a oír y quizás el último mensaje que a ti te tocará exponer. Es por eso la importancia de la predicación. Hasta que no nos demos cuenta que el mundo va hacia el abismo, que el mundo va en la perdición, nunca predicaremos nosotros con fuego. La sierva del Señor dice, mi corazón se llena de angustia cuando pienso en los mensajes tibios que dan algunos de nuestros ministros, cuando llevan un mensaje de vida o de muerte. ¿Y cómo predicamos? Dice mensajes ¿qué? Mensajes tibios. No le estamos dando la verdadera importancia a la predicación. Los ministros están dormidos. Los miembros laicos también. Oh, hermano, no solamente habla de los pastores, habla también de los laicos. Dice que estamos ¿qué? Estamos dormidos. Estamos durmiendo. ¿Y nuestros mensajes cómo son? Tibios. Son tibios. Continúo leyendo. Los ministros están dormidos, los miembros laicos también, y el mundo perece en pecado. Lo que decía Pablo a Timoteo. Dice aquí, Dios ayude a su pueblo a despertarse y andar y obrar como hombres y mujeres que están en el umbral del mundo eterno. Pronto una terrible sorpresa sobrecogerá a los habitantes del mundo. Cristo vendrá repentinamente con poder y grande gloria. Entonces no habrá tiempo para prepararse para recibirlo. Ahora es el tiempo que hemos de dar el mensaje de advertencia. Entonces, queridos hermanos, hoy es el momento. He ahí la importancia de la predicación en este tiempo que nosotros debemos darle claramente. Querido hermano laico, querido hermano pastor, obrero,
que tu mensaje ya no sea tibio, porque la predicación es el medio que Dios ha dado para salvar a los hombres. Y si tu mensaje fuera el último, como te lo mencioné hace un momento, ¿qué pasaría? Por eso Isaías capítulo 58, el versículo 1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hermanos, clamemos a voz en cuello. No nos detengamos, hay que predicar el mensaje, pero no mensajes tibios. Ahora, no se trata, voy a predicar los pecados a los hermanos. No, no, hermanos, el púlpito no es una fortaleza para los cobardes. Hay una labor personal que tenemos que hacer. Y hay formas y tiempos. Pero nosotros no nos vamos a detener. El mundo está en crisis y nosotros con la ayuda de Dios tenemos que dar esa importancia. Ahora, quiero abordar el por qué también nuestros mensajes son tibios. O por qué a veces no queremos predicar. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no le damos esa importancia a la predicación? El libro de Lucas 8:39 dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué tenemos que predicar? Cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Hermano, no vamos a predicar nuestros problemas, no vamos a predicar la apostasía. Predica cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice que ese hombre se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Y si volviéramos a esa predicación bíblica, a predicar las maravillas que Dios hace y no a predicar lo que yo quiero, lo que yo creo, lo que yo entiendo, hermanos, esa crisis se levantaría. Este otro testimonio, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 302, dice, los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas de tiempo de prueba. ¿Estamos viviendo en qué? En las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante, lo cual son descuidados e insensatos. Y los ministros no tienen poder para despertar porque ellos también están durmiendo. Los predicadores dormidos le predican a congregaciones dormidas. ¿Cómo está tu predicación y cómo está tu congregación? ¿No será acaso que tu congregación también está durmiendo? Lo que dice Pablo a Timoteo 3, la situación que hay. Por eso, hermanos, es importante la preparación para la predicación. El dedicar tiempo a aprender a predicar. No nacimos sabiendo. Y si bien hay quienes tengan el don de la habla, hay quienes tengan mayor capacidad, pero el prepararnos es de suma importancia. Yo a veces le digo a mi esposa, ¿no? Ella prepara la comida para el sábado y yo también preparo un alimento para el sábado. Y hermano, ¿cuál es el alimento más importante? ¿La comida material o la comida espiritual? También es parte de la importancia de la predicación. Comprender que es importante. Y si no comemos bien, nos enfermamos, nos desnutrimos, nos morimos de hambre. Pero si la predicación no es enriquecedora, no es nutritiva, somos, como dice ahí, predicadores dormidos. Y como consecuencia le predicamos a congregaciones, ¿qué? A congregaciones dormidas. Esa es la situación. Esa es la crisis. Pero ahí también estriba la importancia de la predicación. Pero para que le demos esa importancia a la predicación, tenemos que contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Y apacienta mis ovejas, página 29, HMS Richard dice, ustedes y yo nunca seremos predicadores hasta que seamos testigos. Hasta que Cristo haya hecho algo por nosotros, necesitamos decir, he visto, he experimentado, he gustado y es bueno.
para que nosotros seamos esos predicadores de valor. Necesitamos realmente tener esa experiencia con Dios. Ir cada día hasta su trono de gracia. Queridos hermanos, hay una gran crisis, como lo hemos visto en la predicación. Tenemos problemas. Nadie sabe predicar, ni yo mismo, hermanos, me siento preparado. Cada día tenemos que aprender más y más. Pero si esta es la forma que Dios decidió usar para salvar a los hombres, pero si esta es la forma que Dios utilizó para salvar a los hombres, ¿cuán importancia debemos nosotros tener en esto? Así que, mis queridos hermanos, predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, prediquemos la palabra de Dios y le demos esa importancia a la predicación, pues es el medio por lo cual Dios agradó salvar a los hombres. Que Dios te bendiga. Amén. Y gracias, queridos hermanos, por haber escuchado esta pequeña ponencia sobre la importancia de la predicación. Nos vemos hasta la próxima.